Bien, estamos comenzando un nuevo programa, estamos empezando un nuevo encuentro, como cada lunes a partir de las 17 horas tenemos la posibilidad de estar juntos en este programa que se titula De Pastor a Pastor. Le hemos puesto este nombre, De Pastor a Pastor, y también queremos que a través de los programas de alguna manera refleje este lado, ¿no? Este lado pastoral, o este costado que tiene que ver con el programa a quién representa, ¿no? En principio este programa representa un equipo, que es el equipo del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, por eso el nombre de este programa justamente radica en este gran equipo que da comienzo, da inicio a este programa, apoyado por la FM 103.5 Mi Roca, que nos da el espacio para poder desarrollar, mencionar, hablar, dar información y todo sobre el quehacer pastoral, pero enfocado desde un punto de vista que todos los que escuchan, toda la audiencia, pueda también tener un acercamiento, ¿no? a muchas de las cosas que hacemos como equipo en la pastoral de la ciudad de Esteban Echeverría, pero también a nivel general los pastores, cómo trabajan, cuál es nuestro enfoque, que en definitiva tiene que ver en el enfoque de la iglesia en el día de hoy y los pastores que acompañan y todos los que se van uniendo, ni más ni menos basados en la Escritura, en la palabra de Dios, que es ahí donde radica nuestra dirección, nuestro entendimiento, nuestra palabra en base a todo lo que hablamos, tiene un centro, ¿no? Tiene una base, y te habrás dado cuenta, si seguís el programa, que a través de cada lunes, muchas de las cosas que hablamos, incluso entre pastores o entrevistando a pastores, abren un panorama general acerca de qué hace la iglesia en donde estamos, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra nación, y también podemos reenfocarnos y entendernos un poquito más, conocernos un poquito más, acompañarnos un poco más, y también tener, de alguna manera podemos decir, un termómetro de lo que está sucediendo, y poder, ¿no? A partir de un termómetro, a través de lo que vemos, ¿no? Yo digo un termómetro, pero al ver la temperatura, sabemos exactamente cómo proceder, ¿no? Es como el servicio meteorológico. Entender, como dice la palabra, los tiempos, te da la posibilidad también de poder reaccionar o accionar en base a los tiempos que uno puede llegar a entender y a discernir de parte del Señor. Y una de las cosas que hablamos cada lunes es acerca de la unidad, ¿no? Y en este caso, hoy me gustaría que lo enfoquemos desde el punto de vista de cómo poder trabajar con otros, cómo repercutir en otros, o cómo ver la iglesia siendo cada uno de nosotros, ¿no? Ustedes que están escuchando, yo que estoy hablando, y cada uno que compone la iglesia está compuesta por piedras vivas, por personas, cómo poder, ¿no? Fortalecernos, acompañarnos, entendernos y velar por el otro, en el sentido del ministerio de Jesús, que yo podría hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Jesús de venir a la tierra? Y si yo hago esa pregunta acerca de cuál era el propósito de Jesús al venir a la tierra, todos, muchos o la gran mayoría, seguramente va a decir que el propósito de Dios era morir por cada uno de nosotros, tener la muerte sustituta, morir para darnos salvación, y luego vivir, morir, vivir, resucitar, para que nosotros tengamos la posibilidad de resucitar a la manera de Cristo, ¿no? Pero la verdad que si bien eso es central, tampoco lo es todo. ¿Por qué no lo es todo? Porque
Algo también muy importante es que Jesús, una vez que iba a morir, resucitar y darnos vida y vida en abundancia, tenían que quedar también personas trabajando y llevando ese mensaje. Si Jesús se iba de la tierra, iba a tener que haber un movimiento de personas, un movimiento de gente preparada para poder seguir extendiendo esta gran verdad que es el Evangelio de las Buenas Nuevas. Entonces, si Jesús tampoco hubiera preparado, trabajado e invertido en las próximas generaciones o en las generaciones que caminaban a la par de él, o apuntar a un trabajo generacional a los que venían por delante, tampoco hubiera tenido el efecto que tuvo. Ahora, sí, el Señor murió y resucitó por nosotros, eso es central, es clave, ¿no? El sacrificio de Jesús, la muerte sustituta, el sacrificio expiatorio, el morir por nuestros pecados, etc. Eso es central, ¿no? Es la base. Pero el Señor también se encargó de cumplir un montón de propósitos y objetivos, podemos decir, laterales, satélites, que hacen al objetivo principal y que engloban en la medida de Dios para entender los tiempos y trascender, ¿no? Por eso Él preparó a 12, también hubo unos 70 que Él envió a predicar y muchos otros mujeres también y personas, muchas, que alrededor de Él fueron preparadas y llevaron el Evangelio. Justamente no tenemos que perder de vista que si bien hay un tema central, si hay algo periférico, no por eso que no importa, todo lo contrario, es periférico, es lateral, es satélite, un propósito satélite, podríamos decirlo, pero no deja de ser central que nosotros tenemos que invertir en las nuevas generaciones. Tenemos que invertir en las generaciones que vienen detrás, tenemos que invertir en las generaciones que van a trascender luego de nosotros, al lado de nosotros, y van a hacer ese efecto dominó en las generaciones que nos rodean. Si nosotros no entendemos este trabajo que hizo Jesús, que fue fundamental, no vamos a entender tampoco que el legado, las generaciones que vienen, no vamos a entender que todo lo que podemos desencadenar en otras personas es importante para establecer el reino de los cielos con amor, sin egoísmo, y dejar, ¿no?, el nombre de Jesús plantado en esas generaciones que tanto lo necesitan. Voy a estar leyendo algunos mensajes. Mientras, Casta Piedra dice, buenas tardes, una bendición poder escuchar de pastor a pastor, bendiciones. Marcela dice, hola, buenas tardes, bendiciones. Casta Piedra dice, muchos saludos de parte de Elías, Luz y los primos de San Luis. Les dejo un saludo. Nelly dice, hola, bendiciones, hermoso el programa, pido oración por mi mamá, María Retamar, y toda mi familia, bendiciones. Vamos a estar orando luego por María Retamar. Ingrid también deja un mensaje que dice que le gusta el programa, también quiere una perlita. Y una parte de la Biblia, ya que Ingrid lo mencionas, es ese versículo que dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, que es el Salmo 91, versículo 15. Dice también, hola, bendiciones, leo otro mensaje, pido oración, mi niño Elías Duré, para que comience a hablar y pueda dejar los pañales. Él es autista, pido oración por él. Amén. Vamos a estar orando por él y por vos para que el Señor obre. Tenés un gran ministerio con tu hijo, todo lo que vos trabajes en tu hijo y el ministerio que puedas dedicarle a él, aún a pesar, ¿no?, de este autismo que tiene, que quizás le cueste algunas cosas un poco más, vas a ver que todo trabajo, toda responsabilidad de este ministerio que te dio Dios, esos sacrificios van a valer la pena y vas a ver que con el tiempo entenderás los propósitos del Señor para Él y para tu vida. Así que te dejo un saludo a vos y a Elías Duré. Creo que ha mandado un mensaje, sí, también la misma persona que dejó en el chat,
Así que te dejo un saludo y vamos para adelante. El Señor te acompaña y va a hacer grandes cosas en tu vida. Así que bueno, 103.5 FM Mi Roca, todos los lunes a las 17 horas. Este es el programa de Pastor a Pastor, representando al CUPE, Consejo Unido de Pastores de Esteban Echevarría. Podés escucharnos todos los lunes a las 17 horas, o en las redes sociales también podés mirarnos ahí, compartir el programa, y podemos llegar a más si empezás a compartir. Mi nombre es Carlos Samuel Mancilla. Carlos Samuel Mancilla, estoy en las redes sociales también. Si querés buscarme, también podés hacerlo en las redes sociales. Bien, estamos hablando del legado, de la posibilidad de afectar a las generaciones y entender, ¿no?, que Jesús tenía un propósito central, que era entregar y dar su vida en lugar nuestro, pero que alrededor de ese propósito central había un montón de objetivos y propósitos, podemos decir satélites, podemos decir laterales, o cosas que tienen que ver o que hacen al propósito central, ¿no? Si bien dijimos, es central que Jesús murió por nosotros, otra cosa que no es lo central, pero que es absolutamente necesario y que acompaña sí o sí, es el trabajo que hizo con los discípulos Jesús para que ellos puedan llevar adelante el Evangelio y también revolucionar al mundo, al punto tal que llegó a tu vida el Señor, llegó a mi vida y a cada uno de los que conoce al Señor. Pero eso fue el trabajo justamente de poder hacerlo con aquellos que Él decidió trabajar. Tuvo la intención, la intencionalidad de decir: yo voy a preparar personas, voy a entender el valor de los que están al lado mío. Así que la pregunta es, bueno, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu propósito? ¿Entendés qué haces para el Señor? ¿Y cuál es el propósito y la importancia de la persona que está al lado y de las generaciones que vienen? Así que bueno, para esto también vamos a estar haciendo una entrevista. Vamos a estar haciendo una entrevista a Sebastián Crudo, así que él ya en este momento se está conectando. El pastor Sebastián Crudo, él es pastor de jóvenes, en la iglesia Cristo La Solución, y también está trabajando, participando y llevando adelante Pasando la Antorcha. Es un espacio joven de Unidad de Asiera, donde engloba muchos pastores jóvenes, o un montón de personas jóvenes, no solamente pastores, sino todo tipo de jóvenes que están enfocados a trascender, ¿no?, en nuestro país. También es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, y ya lo tenemos en línea, así que Sebastián Crudo. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por aceptar este reportaje, este encuentro, esta posibilidad. ¿Cómo estás? Bendiciones, Carlos. Un abrazo grande y gracias por la oportunidad de compartir con la audiencia y con cada uno de los que están en contacto, bueno, en esta hora, y los que después se conecten también. Bueno, te agradezco por haberte conectado, por haber aceptado e invertido y dar la posibilidad, ¿no?, de esta charla a través de la radio. Y bueno, quisiera hablar y hacerte algunas preguntas, y justamente estamos hablando, ¿no?, comentaba que Jesús tuvo un objetivo central, ¿no?, que fue morir, resucitar y hacer ese sacrificio sustituto por el cual nos dio la salvación, ¿no? Pero más allá de eso, que es central de nuestra fe, Él se encargó de preparar, ¿no?, personas, que era también fundamental. Si bien no era lo central, era fundamental también esas personas que nos rodean o que vayan a trascender, ¿no?, incluso generacionalmente, lateralmente. Entonces, si bien el objetivo central de Jesús era uno, sí o sí no hubiera sido posible si no cumplía también otros objetivos, como el de preparar, ¿no? Y de alguna manera nos ha alcanzado a nosotros en el tiempo, y acá estamos, ¿no? Y vos en este momento, bueno, estás pastoreando, estás como pastor de jóvenes en la iglesia Cristo La Solución,
Y bueno, también justamente quería preguntarte una de las cosas que hablábamos anticipadamente, ¿no? ¿Vos en qué momento, ¿no? ves que tenés que dar ese paso? ¿En qué momento decís, bueno, uy, soy pastor, o tengo que serlo, o ya estoy caminando? Digamos, ¿cómo fue fue de un día para otro, fue pasando de repente, más allá de que sos de una familia, ¿no?, pastoral? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo llegaste? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, muy bueno lo que estabas diciendo, ¿no? Cómo Jesús preparó a los suyos para la tarea, ¿no? Creo que ahí hay una clave muy importante en la preparación, eh, porque oportunidades nos van a venir a todos, ¿no? Y el tema es estar preparados. Em, en cuanto a mi caso, bueno, personalmente, como bien vos decías, vengo de una familia pastoral. Mi bisabuelo fue pastor, mi abuelo también fue pastor y mi padre es pastor también, hace ya 40 años. Y bueno, en mi caso, eh, por supuesto, como vos decías, está esa cuestión eh, familiar, ¿no? Que uno no la puede desestimar ni tampoco no la puedo desconectar de mi llamado personal. Pero creo que eh, básicamente en mi caso fue sentir ese llamado desde chiquito, digamos, desde niño, después de adolescente, pero eh, digamos que en algún momento hubo un quiebre, ¿no? Como en la vida de todos, siempre hay un momento determinante. Pero en mi caso por así decir, mi sueño era estudiar administración y poder trabajar tal vez en alguna empresa, porque bueno, nada, me gustaba, había visto algunos contenidos en la secundaria y me gustaba, sabiendo que tenía un llamado a servir a Dios, pero no tenía claro cómo, porque si bien me gustaba mucho escuchar a las personas y serles de ayuda, también uno, como hijo de pastor, también tiene sus vivencias en la familia, ¿no? Yo recuerdo en los años 80, yo era chico y estaban las campañas de Anacondia, mi papá participaba mucho, más que el ministerio estaba creciendo mucho, fue un tiempo de mucha expansión en todo el país. Y bueno, uno a nivel familiar quizás piense y dice, bueno, yo tendría que hacer un sacrificio parecido a ese y bueno, lo empiezo a pensar, ¿no? Como todo hijo de pastor lo analiza, pero nunca lo sufrí ni lo pasé, digamos, de manera negativa, sino que al contrario, fue para mí un privilegio poder saber que en este proceso que uno está, en mi caso, no solamente hoy estoy, bueno, pastoreando jóvenes ya hace 16 años, pero también pastoreando en la iglesia junto a mi padre, entonces en este proceso que estamos atravesando juntos, hablaba con él y él me decía, esto lo pasé yo con mi papá, y ahí es donde uno encuentra eso lindo, ¿no? De poder transferir de alguna manera las experiencias de generaciones pasadas. Pero en mi caso personal fue alrededor de los 20 años, cuando yo tenía 20 años, digamos que fue cuando tuve un encuentro fuerte con Dios y supe que tenía que volcarme, digamos, a servir a las personas a nivel ministerial. No fue hasta los 26 años que comencé a hacerlo, ya ahí trabajando con jóvenes, pero la verdad es que sí, siempre sirviendo, desde adolescente ayudando, pero bueno, digamos que como te decía, a los 20 años fue cuando tuve un quiebre y dije, bueno, Dios, me voy a preparar en muchas áreas, pero finalmente todo va a recaer en este que es mi llamado, ¿no? Bien, y cómo también estás, o cómo ves esa faceta tuya de ahora, habiendo pasado años? Igual sos joven, ¿no? Pero tenés todo un marco, también un trayecto. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo ves las generaciones hoy en día, en el sentido de vos, de trabajar con otras generaciones? ¿Cómo es tu mirada, tu visión de poder impulsar, de poder trabajar, de poder levantar, fomentar, alentar
desafiar a nuevas generaciones, o los que vienen, ¿no? Después tuyo, ¿no? Abajo tuyo, en el sentido años, de tener un ministerio confirmado, ¿no? Y que lo vas llevando hasta ahora. ¿Cómo ves esa faceta? ¿Cómo lo trabajás? ¿Qué mirada tenés? Bueno, lo que veo es que quizás una generación atrás estaba más claro, bueno, yo miro a mi padre y a la generación de él, ¿no es cierto? Y muchos de los pastores que quizás en los años 80, años 90, se metieron de lleno en el ministerio, por así decir, y hoy ya son iglesias más consagradas en cuanto al testimonio, en cuanto a la trayectoria. Eh, entonces, quizás hoy están de alguna manera también pasando un poco o preparando esa antorcha a los que siguen. Y lo que veo es que quizás hoy no abunda tanto esos jóvenes que uno pueda decir tienen el llamado pastoral, tienen el deseo de servir a Dios genuinamente, ¿no? No sacando un poco todo lo que hoy implica la modernidad y la posibilidad de llegar con la palabra de Dios a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. eh, Creo que el llamado a pastorear a las personas no es común ver muchas personas con eso. Entonces, sí creo que hoy necesitamos ser un poco más intencionales, ¿no? Antes yo recuerdo, lo que digo es de mi experiencia, ¿no? Pero recuerdo de niño ver en la iglesia muchas personas que venían casi todos los días dispuestos a servir a Dios, muchos con llamado, muchos que luego se iban abriendo iglesias y eran enviados, y hoy es más difícil ver eso, ¿no? La gente tiene quizás sus ocupaciones, sus prioridades. La pandemia también ha, de alguna manera, cambiado muchas cosas en cuanto a esto. Entonces, hay un desafío muy grande en hoy preparar jóvenes de 20 años, por así decir, ¿no? Para lo que viene. Y particularmente en mi caso, bueno, como dije, ¿no? Buscar la manera de ser intencionales en armar equipos y preparar jóvenes de esas edades, porque quizás antes estábamos en un ambiente y hoy hay como que reenfocar un poco más y ser un poquito más, ¿cómo decir? ¿No? Apuntar un poco más. Es como que antes uno veía a muchas personas sirviendo, ¿no? Se disparaban muchos llamados, mucho propósito, y hoy hay que ser como más puntual, más preciso, los tiempos cambiaron, y hay otra disposición, otra disponibilidad, más bien diría, de las personas. Y bueno, ahí tenemos un desafío. Yo siempre digo que el tiempo de preparación nunca es tiempo perdido, ¿no? Vos hablabas de Jesús, cómo preparó a sus discípulos, pero él mismo se preparó 30 años para un ministerio de 3 años. Es tremendo. Entonces, nunca, ese por lo menos ha sido mi, por así decir, mi lema, ¿no? Yo tengo 43 años y ha sido siempre mi lema de que yo me preparo siempre, o sea, estudio, me preparo, estoy listo, en el momento que Dios ponga la oportunidad delante, tomarla, pero nunca dejar de estar preparado, ¿no? Y eso le aliento yo a los más jóvenes. Lo que sí te diría que ha cambiado es que hoy, al menos yo, con nuestro grupo de jóvenes, hace ya 11, 12 años que venimos gestando un espacio donde animamos a los jóvenes a estudiar, a prepararse, ¿no? Y ahí los enfocamos, los ayudamos con orientación vocacional y les hablamos de importante de cumplir el llamado de parte de Dios en las diferentes esferas de la sociedad, ¿no? Eh, y eso es también un giro quizás generacional, ¿no? Antes era más normal que todos los que querían servir al Señor vean quizás su llamado enfocado en evangelismo o en lo pastoral. Hoy entendemos que Dios llama también abogados, Dios llama doctores, enfermeras, Dios llama artistas y que en esos lugares se preparen, estudien y luego sean luz en ese espacio. Es muy valedero, ¿no? Y en eso estamos trabajando y también en pasando la antorcha, como bien decías, el espacio de Asiera que tiene su objetivo, ¿no? Preparar jóvenes
para ser de influencia en todas las áreas, ¿no? Pero el final es siempre el mismo, ¿no? Ganar almas para el Señor. Lo que digo es desde diferentes escenarios, diferentes púlpitos, pero siempre el objetivo es ganar almas para Cristo. Sí, vos también mencionabas pasando la antorcha, ¿no? Pasando la antorcha es una mesa de trabajo de Asiera enfocado justamente a los jóvenes. Creo que pasando la antorcha es bien, bien visual, bien explicativo de qué se trata, ¿no? Con respecto a esto de pasando la antorcha, vos actualmente estás llevando adelante la mesa, estás como responsable principal en la mesa, y cómo es ese trabajo, cómo lo contarías o cómo lo explicarías en breves palabras, por ejemplo, a los que escuchan por primera vez que existe algo llamado Pasando la Antorcha, y qué abarca, digamos, qué amplitud tiene y hacia quién, o quién participa, digamos, hablando de zona, de lugar, de edad, o lo que quiera decir, pero, pero más o Bien. menos un panorama. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Pasando la Antorcha es un espacio para principalmente líderes jóvenes y que nació hace más de 15 años. Bueno, una visión, por un lado, de parte de quien era presidente, ¿no? Rubén Proietti, y dirigida en los comienzos por Christian Hoff, que es el actual presidente de Asiera. Y la visión siempre fue esta que te compartía, la de buscar creyentes, ¿no es cierto?, en todo el país, que puedan liderar ese espacio con diferentes mesas, ¿no? Tenemos una mesa, por ejemplo, pastoral, una mesa para los que tienen un llamado a la política, hay otra mesa para los que tienen un llamado al arte. Bueno, y así tenemos, hay 7 mesas bastante fuertes y otras más que también se fueron gestando en estos últimos meses y Hay años. de salud, Sí, de tecnología también, que también es algo correcto, sí, medios de importante. comunicación, tal cual. Y la idea es, como bien decías, ¿no? Que se puedan conectar para poder hacer un aporte a nivel nacional a las problemáticas que surgen contemporáneamente, ¿no? En este momento. En cuanto al trabajo, bueno, principalmente tenemos un encuentro anual donde pasamos, generalmente son 2 días o un día, según la ocasión, pero en alguna de las provincias donde nos ponemos de acuerdo con un escrito y con planificar hacia adelante propuestas, ¿no? Eh, Particularmente este año y medio, casi 2 años, que es cuando me tocó justo liderar a mí, fue en pandemia. Antes que yo, bueno, estuvo también Matías Franco, pero en mi caso no hemos podido, digamos, hasta ahora reunirnos de manera presencial, así que recién ahora vamos a comenzar a hacerlo. Estamos trabajando, en mi caso yo estoy en la comisión directiva de Asiera, también está Daniela Freyson, que también es pastora en Rey de Reyes, y ella nos está acompañando en esta dirección de Pasando la Antorcha, y bueno, con un equipo también de, no solamente, como te decía, pastores, sino también tenemos líderes de Entre Ríos, de la Patagonia, de la zona, también zona norte del país, y que están liderando algunas de las mesas, ¿no? Y bueno, ahí hay un lindo trabajo porque hay un aporte de cada uno de los amigos que son de las provincias. Hemos llegado a alcanzar en el año y medio que pasó alrededor de 1000 líderes de todo el país, ¿no? Eso ha sido una bendición porque la verdad es que la influencia de este espacio ha crecido en este último tiempo gracias a la llegada de Zoom, ¿no? Porque de otra manera es muy difícil reunir personas de todo el país para este tipo de actividad que además está enfocada, como decía, al liderazgo, ¿no? No es algo quizás abierto a todos, pero sí a las personas que sienten un llamado. Y entre estas personas que han ido, ¿no? Se han ido sumando y que quizás están pasando la antorcha, o quizás no, hay un... Yo te digo lo que pienso, después decime tu mirada, que hay un grupo joven de
de exponentes, ¿no? En diferentes esferas, muchos pastores también, que están trascendiendo y teniendo, ¿no? Una voz para esa camada de jóvenes que quizá encontraron en estos referentes también ese recambio, ese oxígeno generacional, ¿no? De poder sentirse escuchados o que hablan directamente a la manera de que los jóvenes tienen una recepción distinta. ¿Crees que hay un grupo, yo creo, grande a nivel latinoamericano, pero más precisamente hablando de Argentina, que está ahí? Quizá muchos vos conocés, vos mencionabas también a Daniela Freyson, y sé que ahora el año próximo se viene eh, se me fue este evento evangelístico que había Ah, quedado sí, de Zen. de Zen, ¿no? Que también vale la pena destacar, que seguramente en su momento hablaremos más adelante, pero ¿cómo ves, no? Esta generación, podemos decir la joven, ¿no? Pero justamente es esa transición para lo que quizá venga después también. ¿Cómo ves ese liderazgo? ¿Es fuerte, hay que trabajar más, tiene que aparecer más exponente? Simplemente para hablar, digamos, te dejo Sí, el sí, espacio. sí, mira, justamente te comentaba esto de haber, quizás previo a la pandemia teníamos un lindo grupo de amistad, de jóvenes que son referentes, ¿no? En la política, en lo pastoral, eh, en el arte, bueno, y en las diferentes, las mesas, hay una mesa también de negocios, ¿no? De gente, de empresarios. Y lo lindo en este año y medio que podría decir es que se sumaron jóvenes, más jóvenes, o sea, aquellos que quizás están entrando, que están eh, buscando su espacio y su lugar, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de política o en el equipo, en la mesa, digamos, hay una diputada, hay dos concejales, y te estoy hablando de personas que rondan quizás los 40 años, 38 años, y esos son referentes hoy para los de 20, ¿no? Entonces es lindo poder juntarlos en esa mesa, en ese grupo, que ellos también puedan tener una voz y escuchar y aprender con otros que hace poquitos años empezaron a tomar ese lugar por el cual se reunían diciendo tenemos que tomar ese lugar, ¿no? Hace unos años atrás. Y hoy ya están ocupando esos espacios. Lo mismo en lo pastoral, ¿no? Eh, entonces creo que ahí está el desafío de juntarse con ellos, de levantarlos. Como decía, no abunda. En el caso de Pasando la Antorcha es un espacio, como te decía, que apunta a aquellos que se están preparando o se están profesionalizando en su área. Pero después si miramos a nivel general en la iglesia, a nivel Argentina, hay muchos jóvenes con mucho deseo, con mucho hambre, se ven muchos jóvenes queriendo llevar el mensaje, eh, y estamos a las puertas, creo yo, de un cambio de temporada. Vos nombrabas el evento de Zen, y vamos a ver seguramente que va a estar lleno en un estadio con jóvenes que están con hambre de impartir a la gente, a la sociedad, ¿no? Pero tenemos también el desafío de tener nuevos referentes, ¿no? Vos también lo decías. Es cierto también que quizás, y no es un cliché, pero muchas veces hemos tenido referentes muy, muy fuertes a nivel nacional, latinoamericano y mundial, te tengo que decir, porque yo estoy haciendo un máster en teología en una universidad de Estados Unidos y me ha tocado leer por lo menos 3 libros donde se citan pastores argentinos que todavía están y son referentes. Entonces, son nombres fuertes que han marcado mucho y tenemos también hoy una mirada quizás más hacia... Bien, no sé si hemos perdido la conexión con Sebastián. Vamos a esperar a ver si vuelven estos segundos. Se cortó lo Estos que últimos venía. años vamos viendo, ¿no? Que es la iglesia en general la que va tomando el lugar, ¿no? Gente que quizás no tiene un apellido conocido y están haciendo cosas hermosas, ¿no?
Bien. Bueno, estamos hablando con Sebastián Crudo, pastor, y también llevando adelante algo muy interesante que venimos hablando estos minutos y recién entras a la transmisión, que tiene que ver con pasando la antorcha y las nuevas generaciones. Y ya vamos terminando con esta charla, Sebastián, y me gustaría también, antes de terminar, con vos, si querés decir algo o algo que quieras dejar reflejado, ¿no? Si tenés también alguna palabra, quizá para los que están escuchando la radio, que la ven, la escuchan por 103.5, pero como sale por internet, también lo ven mucha gente, después queda grabado, así que quizás querés decir algo que tengas. Sí, 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 me gustaría en línea con todo lo que veníamos hablando y un poco con lo que comenzabas esta charla, hacer énfasis en lo importante de la preparación, ¿no? Una vez yo leí que fracasar en prepararse es prepararse para fracasar. O sea, cuando no hay preparación, es muy difícil que las cosas lleguen. Y nada, mi mensaje es, justamente hablábamos del propósito y lo importante de prepararse. Eh, yo veo dos errores que uno puede cometer, tal vez mirando un poco para atrás, ¿no? Yo miro 20 años atrás cuando, como te decía, sentí ese llamado de una manera más fuerte y comencé a prepararme en eso. Veo, digo, dos errores que uno puede cometer que son muy comunes, ¿no? El primero es ocupar un lugar al cual Dios no te llama. Y hoy, como te decía antes, tal vez podemos mirar en las redes sociales y aspirar a cosas, decir, uy, quiero esto, quisiera hacer lo otro, sin mirar el esfuerzo, la preparación que eso conlleva, ¿no? Me acuerdo ahora del caso de Saúl y cómo Saúl cayó, porque Samuel le había dicho que lo espere, que había una manera de hacer las cosas, Saúl no lo esperó, cometió el error de hacerlo a su manera y por estar, por así decir, en el lugar donde nadie le dijo que tenía que estar, termina cayendo y perdiendo el, el- el poder seguir siendo rey y además generacionalmente se corta la línea familiar con él. Entonces, estar donde Dios no te llamó puede ser un error, ¿no? Y el otro error que quizás uno puede cometer es la manera. Está en el lugar correcto, pero hace las cosas a la manera equivocada. Y ejemplos bíblicos hay muchos, ¿no? De hombres de Dios que estaban en el lugar correcto, en el propósito, pero hicieron las cosas de la forma equivocada. La forma, la manera, en mi opinión, cuenta mucho. Cómo lo hagamos, cómo nos preparemos, cómo tratemos con la gente. Entonces yo los animo a buscar la preparación para estar en el lugar correcto, pero también hacer las cosas a la manera de Dios, que es la manera correcta. Gracias, Sebastián. Estamos hablando con Sebastián Crudo, teniendo esta conversación y hablando de las nuevas generaciones. Él es pastor, es también licenciado en administración, lleva adelante la mesa ministerial, podemos decir, de pasando la antorcha de Asiera. Y bueno, lo han escuchado, espero que haya servido esta palabra para muchos de los que han estado escuchando esta parte del programa. Así que Sebastián, te agradezco por darnos estos minutos, te dejo un gran saludo y gracias nuevamente por brindar estos minutos, sé que van a ser bien aprovechados. Te dejo un saludo y bueno, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo grande y bueno, oramos para que Dios también siga obrando en la vida de los que están escuchando y que este año que va a comenzar lo puedan vivir con nueva expectativa, con nuevos planes de parte de Dios y alentarlos a tener nuevas metas con el Señor porque, como decía, confiamos en que viene una nueva temporada. Amén. Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, Bendiciones. amén. Hablamos con Sebastián Crudo y que podamos tener, ¿no? En estos espacios la posibilidad de entender, ¿no? Los propósitos del Señor para nuestras vidas. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Entender
qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, de qué manera lo tenemos que hacer, y creo que una de las últimas palabras que él comentaba está enfocado hacia ese lugar, ¿no? Ocupar el lugar que tenemos que ocupar, no el que no tenemos que ocupar. Y por otro lado, estando en el lugar que tenemos que estar, hacerlo a la manera de Dios, a la manera que hay que hacerlo y no de la manera equivocada. Así que voy a ir leyendo algunos mensajes que fueron llegando, así que saludo a todos los que están ahí. Alicia Amat dice: hola, buenas tardes, Pastor Carlos, aquí de Lomas de Zamora. Te dejo un saludo, que Dios te bendiga. Norma, a ver si puedo hacer, a ver, ahí va, leo un poquito más. Marcela, Noemí, Sax, bendiciones Sebastián. Paula dice: buenas tardes, pastores, escuchando atentamente. Vir Cortés dice: bendiciones, pido oración por mi marido, Dios lo haga libre de los vicios, por la familia y el hogar para poder terminarlo. Paula dice: bueno, lo comenta el pastor, el llamado a servir a Dios es misionar tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿no? Y una de las cosas justamente de lo que hablaba Sebastián, era esferas de trabajo donde cada uno puede trascender, ¿no? Esa esfera de trabajo puede ser dentro de la iglesia, puede ser en el área de los negocios, en el área de la música, del arte, de la política. Sea donde Dios te ponga, ahí tenés que tener un ministerio que transforme, haciendo lo que hay que hacer a la manera del Señor, donde sea que te toque estar, ¿no? Marisa dice: qué bueno es escucharnos, una bendición. Marcela Noemit Sachs dice: excelente charla, Sebastián, una bendición escucharte, que el Señor te bendiga. Amén, una bendición el programa, que podamos tener, ¿no?, esta posibilidad de hablar con diferentes personas cada lunes. Mientras podamos, vamos a hacer unos llamados para que conozcan también a cada uno de los que en algún lugar, en algún área, en algún barrio de Buenos Aires, en este caso Sebastián de la ciudad, están haciendo cosas muy importantes, y sus palabras también nos pueden ayudar a pensar, repensar, revalidar nuestras convicciones, alentar nuestro llamado, etc. Sigo leyendo los WhatsApps. Dice: hola, bendiciones, soy Tiago de Seiza, pido oración por mi papá y mi mamá. Dice: los quiero mucho, amén. Bueno, Tiago, Dios te bendiga, vamos a estar orando por tus padres. Buenas tardes, bendiciones, soy Fabián. Gracias, Fabián, por este mensaje. Él pide oración por trabajo, así que Dios te bendiga a vos también, Fabián, gracias por tu mensaje. Tenemos también un mensaje de Virginia, de Bursaco, que dice que se congrega en casa de Dios. Ella pide oración para que Dios haga libre a su marido del alcoholismo. También pide una perlita. También pide oración por el hogar y la familia. No sé si será la misma persona que estaba en el chat de Facebook, pero si no, son varias personas, sí, Virginia. Por el tema de vicios, ¿no? Que el Señor pueda ayudarlos a que cada uno pueda, ¿no?, obtener una gran victoria. Otro mensaje dice: les saludo con la paz del Señor, quiero dar gracias a Dios porque pude casarme el 10 de diciembre, gracias a nuestro amado Jesús, y para Él no hay nada que sea imposible. Sigamos clamando todos juntos, reunidos entre hermanos e iglesia, por todos nuestros pastores, porque todo lo puedo en Cristo. Dice Angélica de Guernica: estamos escuchando la radio con mis dos hijas, Evelyn y Belén. Hermosa la palabra de Dios, da nuestra vida bendiciones y paz de Cristo. También pide oraciones por su hermana Estela, le robaron el sueldo, que Dios la bendiga y recupere lo que el enemigo le robó. Amén. Unos mensajes más. Buenas tardes, soy Diego de Monte Grande y pido oración por liberación de las adicciones. Gracias y bendiciones. Bueno, Diego, ahora oraremos por este tema de adicciones y vicios. Bien, dice Damián: hola hermanos, pido petición por mi hijo Teo, y por allá no porque estoy separado de la Marina, y bueno, no sé, me cuesta leer este mensaje. Con unas deudas tengo que pagar 15.000, no tengo salida, con una pensión de discapacidad
petición por la mamá de Teo, junto, y buena protección, y por Camila Soledad, Damián. Bien, y pide el teléfono. Bueno, vos acá te comunicaste con este teléfono. Perdón, pero me costó un poquito leer el mensaje. Vamos a orar por todas estas situaciones. Son muchas situaciones que te está tocando vivir, Damián, pero vamos a estar orando por tu vida, por estas situaciones. El Señor conoce la situación que estás pasando, y si estás orando al Señor y pidiendo, el Señor ha escuchado tu corazón, y vamos a orar para que el Señor obre detrás de cada situación personal en la que cada uno está viviendo. Vamos terminando y cerrando. Antes de orar, quería cerrar con esto que veníamos hablando, ¿no? Que el Señor preparó discípulos para impactar luego de que Él subiera, vuelva a su gloria. Jesús fue en sus años de vida, no solamente preparándose para el tiempo que estaba fijado, para su sacrificio y para su ministerio terrenal, no solamente se preparó Él, sino que también preparó a personas, 12 discípulos, y según la Biblia muchos más que lo rodeaban, entre mujeres, varones, que rodeaban a Jesús. Pero en el caso de estos 12, que fueron los apóstoles, tuvo también un trabajo mucho más puntual, mucho más intensivo, pero el Señor no vio solamente la muerte y resurrección para salvar nuestras vidas como objetivo principal, si bien es la base de nuestra fe, sino que también atendió algo tan importante como trabajar con las personas y las generaciones en la formación, y que cada uno en el lugar que recorra, se traslade, camine, esté, pueda, ¿no?, llevar adelante la extensión del reino de los cielos, porque dice la palabra del Señor que el reino de los cielos está entre nosotros, y te puedo asegurar que si tenés el Espíritu del Señor, el reino de los cielos está en vos. Y si vos estás entre nosotros, y nosotros estamos entre la gente, nosotros nos movilizamos en nuestros barrios, te puedo asegurar que porque tenés su Espíritu, el reino de los cielos está entre nosotros, gracias a tu vida y mi vida, por ir a los lugares en donde estamos y mostrar el carácter de Dios a través de nuestras vidas y nuestra manera de vivir, al tener hábitos saludables de reino y habiendo dejado atrás esos hábitos que no corresponden, o por lo menos intentando todos los días dejar todos los hábitos que no corresponden y caminando, mirando con nuestra visión, con nuestra mirada puesta en Jesús y en su salvación. Así que les animo que estén donde estén, puedan llevar adelante los propósitos del Señor, de la manera que el Señor los guíe. Yo sé que hay muchos que están con luchas y situaciones difíciles. Bueno, la manera de mostrar al Señor es luchando con esas situaciones, luchando en contra de los vicios, luchando, orando a Dios, y cada uno teniendo dominio propio, pidiendo ayuda al Señor, clamando al Señor, y además siendo responsable cada uno de tener el dominio propio para poder combatir. Eso también es llevar el Evangelio del Señor, para que los que nos rodean vean la obra del Señor a través de cada uno, cómo supera las dificultades. Las dificultades no son el problema, porque siempre van a venir. Es más, esas dificultades potencian el propósito de Dios en tu vida. El problema no son las dificultades, sino que el problema es cuando no podemos vencer las dificultades. Por eso te animo a que tomes fuerza en el Señor, y ahora voy a orar por cada pedido, y que cada uno pueda salir adelante y ser maestros de otros que están sufriendo las mismas problemáticas que hoy o esta semana estarás venciendo en tu hogar o en tu casa.
Así que oramos al Señor. Padre, pedimos por todas estas situaciones que tienen que ver con tantas cosas que están afectando a muchos de los que están escuchando y mandando mensajes que tienen que ver, entre otras cosas, con vicios, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de salud, tienen que ver, Señor, con futuras operaciones, con la necesidad de un hogar, una casa donde vivir, con situaciones laborales, con despidos, con robos de dinero, en este caso esta persona que le han robado el sueldo. Hay tantas necesidades, tantas situaciones que nos circulan. Sabemos que vivimos entre lobos. Jesús, cuando oraste por nosotros, dijiste que estábamos como ovejas en medio del lobo, y tú mismo, Señor, oraste por nosotros para que podamos, Señor, salir adelante y que el Padre nos libre del mal. Oro, Señor, para que tú, en esta oración que has hecho hace tanto tiempo, pueda manifestarla en el corazón y en la vida de cada uno, y cada uno pueda ser sostenido, pueda salir adelante, pueda salir en victoria, con victorias nuevas, y que hoy, esta semana y este tiempo, cada uno pueda llevar un proceso de bendición para cada una de sus vidas. En tu nombre, Jesús, oramos por todos estos pedidos que han mandado mensaje. Amén. Amén. Estamos terminando 103.5 FM Mi Roca, en el programa de Pastor a Pastor, el programa del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, llegando a tu hogar, a tu casa, a tu vehículo, como todos los lunes a las 17 horas. Mi nombre es Carlos Samuel Mancilla, representando a este hermoso equipo de la Pastoral de la Ciudad. Te recuerdo el lunes próximo, a la misma hora que el día de hoy, seguiremos hablando de grandes cosas de bendición para tu vida. Un saludo, hasta el próximo lunes. Dios te bendiga.